Perdón, disculpen, se está dando inicio a la grabación, se han cerrado los micrófonos y las cámaras. Por favor, Laura, si podrías abrir nuevamente tu micrófono y tu cámara. Ya. Y de nuevo, pues muchísimas gracias por la invitación y les saludamos por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La señora ministra Elena les extiende un saludo y el señor subdirector Sixto también les extiende un saludo a las juventudes para este espacio. Muchísimas gracias, Laura. En efecto, creo que es importante lo que señalas en términos de cómo este espacio del seminario web recoge los intereses y necesidades en torno a distintos temas vinculados a cambio climático y biodiversidad que tienen los jóvenes. Lo indicamos, pues, los contenidos justamente que se vienen dando en el marco de este seminario se han definido a partir un poco del trabajo conjunto con jóvenes de ambos países, de modo tal que, como bien precisaba Laura, podamos atender a estas necesidades temáticas, ¿no? Bien, vamos entonces a cederle la palabra, en este caso a em, Marcela Rodríguez. Ella es asesora técnica del proyecto También Impactar lo Global desde lo Local. Es nuestra colega en GIZ Colombia, así es que adelante, Marcela. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos y por extendernos ese saludo desde esta ministra, la doctora Elena, que pues siempre ha estado muy pendiente de la participación de los jóvenes y pues de verdad agradecerles a la Subdirección de Educación y Participación del Ministerio de Ambiente porque siempre ha estado muy abierta y muy dispuesta siempre a poder articular este tipo de iniciativas que desde la GIZ se vienen trabajando no solamente pues desde Glocal, sino como bien lo decía Laura, a través de esta alianza que tiene Alemania, no solamente con Colombia, sino también con Perú, y es el motivo pues que nos reúne aquí, ya llegando a la recta final de nuestro proyecto Glocal, en donde muchos de ustedes que están aquí hoy en esta reunión nos han acompañado. Otros que hasta ahora nos acompañan, pero muy gustosos siempre de poder abrir oportunidades de fortalecimiento de capacidades y sobre todo de hacerlo de la mano con ustedes. Entonces, esto es parte de una serie de 3 espacios. Este ya es el segundo. Hoy estaremos hablando acerca de temas de biodiversidad. El pasado sábado estuvimos hablando acerca de cambio climático y esperamos que hoy también podamos ver un poco cómo estas agendas en el mundo se están articulando y se están integrando, porque en el territorio pues así es, y sobre todo ver ese poder que tienen las juventudes para poder generar ese cambio que necesitamos. Y espero que ahorita mis colegas que van a tomar la palabra enseguida puedan darles un ejemplo o puedan contarles un poco de lo que las juventudes de Colombia vienen haciendo tanto en materia de biodiversidad como de cambio climático. Entonces no me quiero extender más para que podamos escucharles a ellos, y me siento muy orgullosa de poder contarles la experiencia que tenemos en Colombia con estos movimientos tan fuertes, tan importantes en nuestro país. Entonces, les doy la palabra a ellos. Muchas gracias, María del Carmen. Gracias también, Marcela, por tu participación. En efecto, recordar que el proyecto Impactar lo Global desde lo Local es un proyecto que se desarrolla en apoyo a los gobiernos de Perú y Colombia, en ambos casos desde los ministerios del ambiente, en el caso de Perú, desde el Ministerio del Ambiente de Perú, y todas las acciones que viene brindando para la asistencia técnica al grupo impulsor de jóvenes, que es el que participa en la Comisión Nacional de Cambio Climático como representante de este grupo tan importante. Lo mismo en el caso de Colombia con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, y a través de las diversas organizaciones que existen vinculadas a esta temática en Colombia. Así es que este proyecto se desarrolla entonces con el apoyo de la cooperación alemana a través de GIZ, y por eso es que estamos muy gustosos de poder, como señalaba Marcela, seguir acompañando este año ya en la recta final de este proyecto, y esperando que sigamos contribuyendo en este esfuerzo tan importante que se desarrolla desde estos grupos. Vamos entonces a darle la palabra a la representante, o perdón, al representante de Jóvenes de Colombia. Él es Sebastián González Rivera, es coordinador general de la Red Nacional de Jóvenes
de ambiente. Adelante, Sebastián. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo desde Manizales. Y bueno, como ya ustedes lo han dicho muy bien en estas intervenciones, pues el rol de las juventudes en cada una de las acciones locales para hacer posible la construcción de la comunidad es indispensable. Y nosotros lo vivimos diariamente desde la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente desde hace 17 años, en los cuales actualmente con más de 6.500 jóvenes distribuidos en toda Colombia, desarrollamos acciones de educación ambiental para poder construir líderes que dejen no solamente una capacidad instalada en los territorios, sino que construyan a través de la interpretación ambiental soluciones basadas no solamente en la naturaleza, sino también en ciencias ciudadanas que transformen ese mismo territorio, que resignifiquen los espacios y que permiten esa comunión con la naturaleza desde el entendimiento de ese relacionamiento que existe entre, no solamente entre nosotros como sociedad ocupando un hogar común, sino también desde ese entendimiento del ser social, espiritual y también ambiental que nosotros cumplimos en este planeta. Es por ello que es necesario resaltar que las soluciones que nosotros empleamos como jóvenes van más allá del activismo, que aunque por supuesto es muy importante el poder movilizarnos desde el activismo, es necesario construir procesos que se basen en ese relacionamiento del hogar común desde la base. Y esa base, pues por supuesto, la ejercemos como jóvenes, pero hay más grupos etarios dentro de ello. Entonces, la comunión entre ellos se hace indispensable siempre y cuando entendamos que todos jugamos un rol. Y ese rol, desde la educación ambiental y desde la acción que construye procesos y que los procesos construyen proyectos y que esto a la larga construye dinámicas en el territorio que nos transforman, es una de las razones de ser por las cuales nosotros como Red Nacional Jóvenes de Ambiente trabajamos diariamente, pero también nos asociamos con otras organizaciones. Entonces, lo hacemos con las mismas organizaciones del barrio, con las que hacen posible las acciones como fundaciones, corporaciones en los municipios, en los departamentos, y a su vez también con grandes corporados internacionales como lo ha sido GIZ, como también lo ha sido la cooperación italiana, como también lo ha sido la cooperación española, y así sucesivamente, porque todos tenemos algo en común, es que queremos hacer algo. Pero ese algo tiene mucha más fuerza cuando tiene un sentido, y cuando ese sentido se convierte en procesos, se convierte en proyectos, pues no hay nada que lo frene, porque deja capacidad instalada, porque deja la necesidad de continuar con los líderes que va impactando. Y estos líderes, a su vez, entendiendo que su rol principal es crear nuevos líderes, pues se multiplica de una manera impresionante. Y a lo largo del tiempo, pues vamos a seguir permaneciendo, no solamente con los proyectos y los procesos, sino con los líderes que dejamos en el mismo territorio. Así pues que es un pequeño también abrebocas de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros buscamos, y pues por supuesto siempre bienvenidos a trabajar en conjunto y hacer posible un mejor planeta con las acciones que construyen. Muchísimas gracias, Sebastián, por compartir estas palabras en este seminario. En efecto, creemos sumamente importante el trabajo que se desarrolla desde las juventudes en diferentes partes del mundo, en particular ahora en este espacio desde Perú y Colombia. Hay muchos esfuerzos, iniciativas. Creo que, como bien señalas, esta particularidad de renovar constantemente los liderazgos es un reto que enfrentan las organizaciones de jóvenes, pero creo que también en ese proceso hay la posibilidad de desarrollar acciones relevantes en sus ámbitos locales, pero también desde espacios como estos contribuir a otras
esferas, en otros niveles, desde el diálogo, desde el conocimiento. Bien, vamos ahora a darle la palabra a Laura Restrepo. Ella es cofacilitadora de recaudación y nuevas oportunidades de la LCOI de Colombia 2025 y cofacilitadora nacional de la Plataforma Colombiana de Niñez y Juventud. Adelante, Laura. Muchísimas gracias, María del Carmen, y también gracias, Marcela, por invitarnos a este espacio. Bueno, para nosotras es súper importante. Nosotras venimos hace 5 años realizando la LCOI en Colombia, que es un espacio que se genera oficialmente desde Yungo a través como de las instrucciones nacionales para realizar espacios de formación y capacitación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en términos de cambio climático, en materia de cambio climático. Y también tiene una lógica un poco, de hecho, de prepararnos año tras las COPs y de aterrizar un poco la conversación que pasa en el sistema multilateral, ¿no? Entonces, para nosotras, pues, tiene todo el sentido como esta conversación, poder aterrizarla a lo local, porque, como decía Marcela, pues no, digamos, en lo local no se separa, no, esto que pasa aquí es cambio climático, esto que pasa aquí es biodiversidad, esto que pasa aquí, por ejemplo, hablando de otras convenciones, no, esto es desertificación, o no, esto solo se trata como mercurio aparte, hablando de la convención de Minamata y demás. Y también un poco obedeciendo a este llamado que de hecho hizo la exministra Susana el año pasado con hacer el llamado a la Convención de Diversidad Biológica de sacar una decisión para evaluar en conjunto biodiversidad y cambio climático, y hacer un llamado a las convenciones de Río para trabajar en armonía, ¿no? Entonces de ahí también salió la decisión 1622 de la COP16, y esta nos parece fundamental porque, digamos que a nivel territorial se trabaja de manera articulada los temas ambientales, pero cuando vamos al escenario multilateral, el escenario multilateral lo divide y lo compacta en espacios especializados. Entonces, hacer este llamado a la Convención de Río también da paso a que las 3 convenciones de Río, que son desertificación, cambio climático y biodiversidad, tengan la obligación de sentarse a trabajar y de pensar también a nivel nacional cómo no se compacta a nivel territorial esta conversación, porque pues desafortunadamente tiende a pasar esto. Y en esa misma lógica, pues nosotras venimos trabajando hace ya 4 años biodiversidad y cambio climático, aunque nosotros en teoría desde la LCOI somos solo cambio climático, obedeciendo un poco a esta lógica de que los trabajos no se compactan, sino que es un trabajo que necesita tener como esta intersección. No se puede separar biodiversidad, cambio climático, ambos tienen co-beneficios cuando se trabaja el uno o el otro, pero también ambos tienen impactos en uno y otro, ¿no? Entonces, no necesariamente separarlos es la mejor idea para encontrar soluciones, y menos con la política nacional. Y a partir de eso también les cuento un poco lo que hemos venido desarrollando, que Marcela me contó un poco, que les contemos lo que hemos venido desarrollando en términos del proceso de actualización de la NDC. Para quienes no sepan, la Convención de Cambio Climático estableció un mecanismo por el cual los países tienen que obedecer a ciertas obligaciones para cumplir la meta del Acuerdo de París. La meta del Acuerdo de París es muy sencilla, aunque la de la Convención es un poco diferente. El objetivo final de la Convención es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y después en el 2015, en la COP21, se establece el Acuerdo de París, que dice mantener la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius comparados con niveles preindustriales, y hacer esfuerzos para mantenerlo por debajo del 1.5. Y para eso se establecieron lo que nosotros llamamos en siglas NDC, o el nombre completo, contribuciones determinadas a nivel nacional. Y este término es muy importante entenderlo porque son contribuciones, es decir, lo que aporta cada país en términos de mitigación, adaptación, pérdidas y daños, financiamiento, determinadas a nivel nacional, es decir, entendiéndose bajo el principio máximo de la Convención, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas,
que establece que cada país realiza las acciones que puede bajo las capacidades que tiene. Es decir, Colombia no va a tener las mismas acciones de Estados Unidos porque sus características financieras, sus características de emisión son diferentes. Colombia no emite la misma cantidad que Estados Unidos, pero tampoco lo ha hecho de la misma forma en su historia. Es decir, históricamente las emisiones no son las mismas. Entonces, en ese sentido, los países tienen que hacer sus contribuciones también enfocadas en sus necesidades y esto, pues, pone, digamos, un proceso muy importante a nivel global y es que los 196 estados que hacen parte del Acuerdo de París se sientan y hacen sus primeras contribuciones en el 2020-2021. Hay algunos que lo empiezan a presentar 2020, otros 2021, otros 2022, y este es un proceso iterativo, porque digamos que el escenario de 2020 no es el mismo escenario de 2025. Entonces, en este caso, los países dicen, ok, todos y todas hacemos nuestras primeras NDCs, pero tenemos que hacer un proceso de actualización cada 5 años porque las cosas cambian y tenemos que ajustarnos a esos cambios. Entonces, en ese ajustarnos a esos... bueno, y además, en medio de cada una de las NDCs, es decir, cada 5 años, pero en la mitad, los países deciden hacer una evaluación sobre el avance de esas contribuciones. Entonces dicen, bueno, hicimos nuestra primera NDC. En la mitad de la NDC, de pronto no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Entonces, bajo esta evaluación, que en el marco internacional se conoce como el balance global, vamos a volver a actualizar nuestras NDCs siguiendo estas recomendaciones. Entonces, una vez en la COP28 en Dubái, en 2023, se hace el balance global, salen ciertas consideraciones que los países tienen que ajustar dentro de sus NDCs. Y hay dos recomendaciones que me gustaría mencionar del balance global. El primero es que es el primer balance y como una de las primeras decisiones dentro de la convención que habla particularmente sobre dejar atrás los combustibles fósiles. Y esa es una decisión súper importante. Para quienes les interese, parágrafo 28 del balance global. Y lo segundo importante es que establece que los países deberían hacer su proceso de actualización de manera participativa. Y este pone, digamos, a muchos países entre la espada y la pared, porque no muchos países tienen herramientas de participación y de hecho, pues hay muchos países autoritarios que no permiten esto. Entonces, hay países que sí dijeron, estoy de acuerdo con la actualización participativa y uno de esos, de hecho, ha sido Colombia. Entonces, ahora sí aterrizo un poco a lo que estamos haciendo después de este gran contexto. Y en este caso, para nosotras fue muy importante esta decisión porque le abrió las puertas a que mucha sociedad civil pudiera participar. Pero hay un reto, digamos, en términos de niñez, adolescencia y juventud, y es que generalmente no tienen garantías de participación. Los jóvenes mucho más, los adolescentes no tanto, y los niños y niñas mucho menos. Y esto pasa, uno, por recursos financieros, porque pues obviamente si tú quieres que participe un niño y una niña, no implica solo financiar al niño o la niña, sino también a su acompañante. Tiene unos retos en términos de formación y capacitación, tiene unos retos también en términos de salvaguardas, y pues también tiene unos retos en esta idea del adultocentrismo que cuestiona un poco la participación de las generaciones más jóvenes porque no tienen suficientes conocimientos, entre comillas, para esto. Entonces, una de las apuestas que hemos emprendido como Plataforma Colombiana Niñez y Juventud, que de hecho nos fundamos en la COP27 en Egipto, una de las cosas que nosotros hacemos es coger estos procesos de participación en política pública nacional e internacional y decir, es que aquí tienen que estar niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Entonces, nos sentamos con el Ministerio de Ambiente, particularmente pues con la coordinación, con la Dirección de Cambio Climático, y les dijimos, ¿cómo van ustedes incluyendo niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la actualización de sus nuevas contribuciones?
porque pues hay un montón de cosas que han venido hablando, son las generaciones más impactadas ahorita. Además de eso, ustedes tienen obligación de hacerlos participantes de las políticas bajo lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, porque la Convención tiene un documento que es la Observación 26, y la Observación 26 obliga a los estados a que los niños y las niñas puedan participar en decisiones de cambio climático. Para quienes les interese, es un documento relativamente corto, como 10, 12 páginas, y trae ciertas obligaciones para los estados ante la convención. Y lo segundo es... Ay, pucha, se me fue la paloma. Bueno, y lo segundo es que hay un proceso muy importante a nivel internacional que son las opiniones consultivas, y este es un proceso que le exige a los estados tener en cuenta la equidad intergeneracional cuando hablamos de violaciones de derechos humanos en el marco del cambio climático. Y estamos, de hecho, a la espera de que salgan, que va a ser la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la de la Corte Internacional de Justicia. La de la Corte Interamericana probablemente va a salir a finales de junio, a mitades de junio. Y para eso nosotras es muy importante que ustedes se adelanten a esta opinión o a los resultados de la opinión consultiva y garanticen la participación. Y no solo es un tema de acatar las obligaciones, sino es un tema de justicia climática. Entonces nos dijeron, no tenemos mucha capacidad, no tenemos expertos, expertas en poder hacer este proceso de participación. Entonces fue ahí cuando la plataforma se juntó con UNICEF, con Fondo Acción, con Save the Children, con CANLA, que es donde yo trabajo principalmente, porque pues estos otros procesos son voluntarios, con CANLA, con el Consejo Climático de Juventudes de Colombia, que es un proyecto también de nosotros como plataforma, y con otra fundación. Y lo que nosotras hicimos fue coger el proceso y analizar, bueno, vamos a tener varias etapas. Evidentemente se necesita formación, entonces el año pasado, como éramos parte de la LICOI, también hicimos un proceso de formación sobre NSS. Tuvimos un taller presencial en Cali para hablar sobre las NSS, de ahí salieron unos primeros insumos, con un proceso de consulta con las 250 personas que estaban en la LICOI el año pasado. Y además hicimos un proceso de encuentros locales en donde participaron cerca de 1.100 personas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y este proceso de consulta también recogió algunos insumos para la NS. Luego este año nos sentamos y dijimos, sí salieron cosas, pero son como muy generales y necesitamos enfocar más la conversación para que sean mejores aportes a la NS. Entonces nos sentamos de nuevo con Fondo Acción, con UNICEF, con Save the Children, y dijimos, necesitamos hacer una conversación más dirigida, y en el mes de marzo hicimos un taller bastante grande en el Jardín Botánico y hablamos sobre cómo les está afectando el cambio climático en su primer territorio, que es el cuerpo, después en su segundo territorio, que es su comunidad, y después lo extendimos a la región. Y además, algo que hicimos es que, digamos, nosotros podríamos presentarle el documento al ministerio acogerlo y listo. Pero para nosotras hay un trabajo adicional y son los otros sectores, porque, digamos, Ministerio de Ambiente está convencido que toca hacer esto, pero los otros sectores no. Entonces, nos sentamos en ese mismo taller en el que trajimos 35 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país, y sí, creo que eran 18, ya no me acuerdo si 18 o 28 departamentos del país, creo que eran más bien 28, de 28 departamentos del país, y tuvimos en la tarde un espacio multisectorial. Entonces trajimos personas del Ministerio de Educación, del Ministerio de Minas, de la Defensoría del Pueblo, bueno, de diferentes sectores, para que se sentaran con los niños y niñas, y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes les dijeran, este no es un tema que yo pueda resolver solo y sola, porque soy pues un niño, niña, adolescente, joven,
y ustedes tienen la obligación de garantizar el enfoque. Y no solo en sus acciones diarias, sino también en lo que ustedes van a aportar a la ANS. Entonces, bajo esa exigencia, los ministerios imaginaron a futuro cuáles serían esas acciones que garantizaran los derechos bajo la emergencia, bajo el marco de la emergencia climática. Entonces, de ahí salieron unos insumos que estamos sistematizando, que estamos trabajando muy técnicamente, porque además para nosotras es ideal que todo lo que presente el gobierno y que la ANS de Colombia se caracterice como una ANS sensible a la niñez. Y esto implica cumplir ciertos criterios que tiene UNICEF para caracterizar la ANS de esta forma. Entonces, nosotras nos estamos asegurando un poco en presentar unos insumos al Ministerio de Ambiente y a los otros sectores que estén alineados con la idea de garantizar los derechos de infancia, adolescencia y juventud en el marco de la emergencia climática, pero que no salgan de ese componente técnico. Y ese componente técnico no lo estamos dando nosotras, sino que salió de la conversación. Y la conversación de participación fue muy importante porque estaban muy claros sobre sus necesidades y sobre las soluciones territoriales. Es decir, nosotras no estamos inventando. Hay un caso que a mí particularmente me pareció muy triste, de un niño y una niña en San Andrés y Providencia que hablaba sobre salud mental en el marco del cambio climático y hablaba sobre cómo su abuelo había muerto de la enfermedad del huracán por depresión después de. Entonces, recogemos estos casos y lo que hacemos es traducirlos a problemáticas y necesidades, y este es un documento técnico que además se va a diagramar por sectores para ser llamados sectoriales y para ser llamados generales. Y este proceso también está teniendo no solo este componente de participación, sino un componente de trabajo con sectores y con sociedad civil muy importante. De hecho, esta semana que viene tenemos un taller en donde vamos a sentar medios de comunicación, sector privado, sociedad civil y también sector público, varios sectores, a hablar de nuevo sobre las CNSs y a evaluar cuáles son las necesidades de cada uno de los sectores para garantizar el enfoque en el proceso de actualización y en el seguimiento y veeduría de las CNSs. Y para nosotras este es un proceso que necesita ser muy completo, pero también muy acompañado porque reconocemos que las instituciones no necesariamente tienen esa expertise. Y un poco el rol de nosotras, si queremos que se cumpla y que se garantice, pues tenemos un poco la obligación de corazón de estar ahí sí, como de motivar también al Estado y a sus instituciones para que lo puedan lograr. Entonces, tenemos una ruta deseada, un poco esa ruta deseada es que ojalá todos los sectores incorporen el enfoque, independientemente de lo que nosotras presentemos, porque además lo que nosotras vamos a presentar va a quedar incluida en el documento oficial de la ANS, porque de una u otra forma nosotras garantizamos el enfoque en niñez, adolescencia y juventud. Y otro sueño, pues es evidentemente que los recursos y el financiamiento que llega a Colombia permita garantizar el enfoque de manera integral y también se permitan poner un derecho que reconoce la Convención de los Derechos del Niño y es el bien superior del niño es lo más importante, ¿no? Es decir, siempre el más importante cuando tomamos decisiones es el niño o la niña. Entonces, ese para nosotras es una premisa. Y bueno, ese es un poco el caso que nosotras venimos trabajando aquí en Colombia. Sinergias un montón porque los niños y niñas no reconocen esto es cambio climático y esto es biodiversidad. Entonces, de hecho, el documento que trabajamos no reconoce esas diferencias entre ninguna de las convenciones como se hace a nivel internacional. Y además es un proceso muy chévere porque digamos, nosotras durante el espacio nosotras no dirigimos las conversaciones, sino que capacitamos otros adolescentes y otras jóvenes para que ellos mismos y mismas sean quienes lideran la conversación. Entonces tenemos 10, 12 cofacilitadores a nivel nacional que máximo tienen en este momento. Laura, disculpa que te interrumpa, se nos pasa la agenda. De verdad, nos parece súper interesante lo que nos estás compartiendo.
toda la experiencia que vienen trabajando desde el espacio que ustedes nos comentan en Colombia. Además, por esta introducción que hiciste un poco para entender un poco más cómo cómo funciona la convención, cómo se articulan, cómo se pueden articular, el trabajo que vienen haciendo desde el liderazgo que ustedes tienen en Colombia, nos parece súper interesante. Ojalá que podamos contar más adelante con un espacio donde en efecto se pueda compartir un poco más de lo que hacen en Colombia, de lo que se hace también en Perú y quizás también invitar a otros países, porque en efecto tuvimos la posibilidad a través del proyecto de tener intercambios con países como Brasil, Pakistán, Alemania. Entonces creo que es súper enriquecedora la experiencia que nos compartes. Muchísimas gracias por ello. Quería rápidamente, si por favor podríamos prender nuestras cámaras para poder continuar con la agenda y poder tomar unas fotos. Les agradecería a todos y todas si por favor pudieran encender sus cámaras. Me dan un minutito. Un segundo más, por favor. Si pueden seguir manteniendo sus cámaras encendidas. Una más. Están muy tímidos todavía, tienen mucho las cámaras apagadas. Perfecto. Bien, vamos entonces a continuar con la agenda del día de hoy. A continuación tenemos el bloque 1 de este seminario web que corresponde al marco internacional para la biodiversidad. Y para este tema vamos a darle la palabra a Rodrigo Alvites Pastor. Él es el capacitador a cargo de estos 3 seminarios. Él es licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con una maestría en Planificación y Gestión Urbana Regional. Cuenta con más de 13 años de experiencia en la implementación de proyectos sobre cambio climático y desarrollo sostenible. Ha trabajado en temas de fortalecimiento de capacidades e implementación de políticas climáticas no solamente en Perú, sino también en Honduras. Además, ha liderado la elaboración de informes nacionales y participado de las convenciones de las COP vinculadas a cambio climático y además también ha participado del proceso de negociaciones desde la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe, que integra países como Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. Adelante, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Un gusto saludarlos. Muy buenos días. Voy a comenzar compartiendo la presentación. Sí. Gracias por los comentarios, la introducción de los participantes. Creo que nos da un buen contexto para iniciar. Entonces tenemos un primer bloque sobre este día, de acuerdo al acordado entre las juventudes y el proyecto. Vamos a tocar el tema de biodiversidad, tratando, por supuesto, de buscar la conexión con otros temas como cambio climático. Entonces, en relación al marco internacional, primero vamos a abordar algunos conceptos básicos. En general, para hablar de conceptos ligados a biodiversidad, el Convenio de Diversidad Biológica tiene una terminología, ¿no? Entonces, digamos que esa es la base para entendernos todos bajo un misma terminología, pero por supuesto cada país puede desarrollar su propia interpretación. Pero aquí vamos a hablar sobre biodiversidad, que es el nombre corto para diversidad biológica, y la definición básica, ¿no?, de la convención es que se entiende a esta como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, ¿no? Los complejos ecológicos y comprende la diversidad de cada especie entre las especies y de los ecosistemas, ¿no? Entonces, por más que uno pareciera que es un tema simple, es un término bastante complejo, ¿no? Un momento aquí. Entonces, vamos a decir que hay 3 formas principales de medir la diversidad, ¿no? Primero, la diversidad de especies, por ejemplo, ¿no?, plantas, animales y microorganismos.
Luego está la diversidad genética, ya de variabilidad entre propios grupos de especies, ¿no? Como cromosomas, genes y ADN, y la diversidad de ecosistemas, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Que por ejemplo los desiertos, bosques, humedales que tenemos en nuestra región sudamericana, ¿no? Y otros mucho más ecosistemas como vamos a ver más adelante. Entonces, siendo así, un concepto también clave para entendernos es el de ecosistema, ¿no? Y también volvemos al glosario de términos de la Convención, donde hablamos de un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y sus medios no vivientes, que interactúan como una unidad funcional. Entonces estamos hablando de un sistema complejo donde tanto los seres vivientes como no vivientes interactúan entre sí de una manera funcional, ¿no? Y otro término que también es interesante es el de bioma, ¿no? Que es, digamos, un término más amplio que ecosistema, ¿no? Y compone un Reino Unido por características generales de la estructura del ecosistema y uno o unos pocos impulsores ecológicos comunes que regulan, digamos, esta función ecológica más grande, ¿no? Y se divide en reinos. Entonces, digamos que tenemos, ¿no? La biosfera, ¿no? Como la Tierra, la atmósfera, y tenemos algunos, primera división en terrestre, aguas frescas y el mar, y tenemos los biomas, ¿no? La IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es un punto de referencia crucial para todos los interesados en diversidad biológica, porque, digamos, es la organización que produce información en mayor escala, ¿no? Entonces tenemos a los biomas, hay grupos funcionales, grupos regionales, eh, tipos globales y tipos subglobales, ¿no? De esta tipología de ecosistemas, ¿no? Entonces, es una forma de organizar, ¿no? Científica a los ecosistemas, ¿no? Que utiliza la IUCN y que, digamos, es la más aceptada. Hay otras discusiones científicas de cómo agrupar los ecosistemas, cómo agrupar los biomas, pero digamos que esto nos da una idea conceptual a lo que se refiere, ¿no? De que cómo un entorno se agrupa para definir un ámbito a partir de la interacción entre los seres vivos y su entorno. Entonces, como bien mencionó nuestra compañera Laura, hay la Cumbre de Río, donde ya nace este marco internacional para la gestión del medio ambiente, que los que estuvieron en el seminario del sábado pasado pueden recordar, tenemos 3 convenciones, que es la Convención Marco de Cambio Climático, que digamos es la que tiene mayor presencia actualmente, la Convención de Desertificación y la Convención de Diversidad Biológica. Hoy vamos a hablar sobre enfocarnos en la Convención de Diversidad Biológica. La vez pasada nos enfocamos un poco más en la Convención de Cambio Climático. Entonces, este convenio sobre diversidad biológica tuvo, después de las negociaciones de la Cumbre de Río 92-93, tuvo unas primeras objetivos que denominaron las metas de Aichi, donde tuvieron 5 objetivos estratégicos y 20 metas, ¿no? Aquí se presentan un poco las metas, no vamos a entrar en detalle porque son muchas, pero por ejemplo estaba la mayor conciencia sobre la diversidad biológica, incentivos reformados, reducir la contaminación, reducir el riesgo de extinción, las áreas protegidas. Pero ¿qué pasó? Que estas metas que eran al 2020 lamentablemente no se cumplieron o no se tuvo el nivel de cumplimiento que se quería por diversas razones políticas, sociales e incluso de gestión de las mismas metas. Es por eso que en el 2022 en la COP15 adopta o se acepta el marco global para la biodiversidad de Kunming-Montreal, que reemplaza las metas de Aichi y tiene 4 objetivos hacia 2050 y 23 metas a cumplirse en 2030. Y digamos que este es el marco que nos rige actualmente. Entonces, algunas de las metas, por ejemplo, son manejar las áreas y reducir la pérdida de biodiversidad, restaurar el 30% de los ecosistemas degradados, conservar el 30% de ecosistemas terrestres y marinos, reducir la introducción de especies invasoras en los ecosistemas, sobre todo ecosistemas frágiles, minimizar el impacto del cambio climático en la biodiversidad y construir resiliencia, y uno bastante importante, que es incrementar el financiamiento para recursos en la biodiversidad, ¿no? Entonces, aquí lo resalte, que es movilizar $200.000 millones al año para la biodiversidad, incluidos $30.000 millones a través de financiación internacional. Entonces, digamos que las metas de Kunming-Montreal tratan de
rescatarlo de Aichi, pero darle un marco que permita su cumplimiento mayor. Entonces, ¿qué hace, digamos, por qué digamos, que dicen que en Cuba y Montreal se puede cumplir un poco más que las metas de Aichi que no se cumplieron? Digamos que ahora hay mecanismos de reporte que todos los países tienen que tener, vamos a ver, reporte, tienen que incluir estas metas, alinearse en su estrategia de biodiversidad, pero además un tema crucial en el monitoreo es que tienen indicadores. Bueno, aquí también estas metas se conocen 30 por 30 porque hay esta cifra de 30% y 30% que vamos a ver más adelante que también los países la toman, ¿no? Entonces, esta tiene indicadores, ¿no? Para dar seguimiento. Eso digamos que es lo que define un poco la diferencia, porque estos indicadores tienen que ser tomados en cuenta por los países. Aquí solamente tomamos un ejemplo. Pueden ir a la decisión 15.5 de la Convención de Diversidad Biológica del convenio para ver en detalle, ¿no? Está en inglés, no pude conseguir en español, pero digamos que esto te da un ejemplo de estos indicadores headlines que son los que los países deben tomar en cuenta en sus estrategias y reportes. Por ejemplo, está la lista roja de ecosistemas que vamos a ver, el índice de la lista roja, la proporción de la población con especies que están afectadas, y así, ¿no? Y hay otros indicadores por componentes, indicadores complementarios que también los países pueden usar, pero digamos, el objetivo es que puedan decir cómo desde Colombia, desde Perú, están aportando al monitoreo de estos indicadores, ¿no? Y así cada una de las metas tiene su propio set de indicadores que pueden revisarlo en esta decisión en detalle. Es interesante eso, ¿no? Entonces, un hito crucial ha sido la COP16 de 2024, que fue en Colombia, que se denominó Paz con la Naturaleza, y tenemos que, ¿no? Algunos de los temas que se lograron es que planteó un papel ampliado de los pueblos indígenas y las comunidades en la protección de la biodiversidad, que es un tema siempre recurrente y que sí hay mucho por trabajar. Hizo un balance del progreso y la implementación justo de del marco mundial de la diversidad, ¿no? Pone en funcionamiento un nuevo mecanismo para compartir los beneficios del uso de la información genética digital, es decir, que las empresas que usen información genética tienen que aportar un porcentaje a un fondo que se denomina el Fondo de Cali, y también reconoce la relación entre biodiversidad y cambio climático, que ya nuestros compañeros en la introducción hablaron bastante de esto, y vamos a ver también un poco de eso. Entonces tenemos que 44 países han presentado a la Secretaría una estrategia, un plan de acción nacional en materia de biodiversidad, en consonancia con el marco mundial, ¿no? Colombia y Perú han presentado, ya vamos a ver un poco de eso, y 119 han presentado metas nacionales alineadas, como les mencionaba, a los indicadores que presentamos en la decisión de la lámina anterior. Entonces, digamos que en teoría hay una forma de hacer seguimiento al tema internacional del marco mundial en las estrategias locales también, nacionales. Entonces, como también mencionaron en la introducción, hay la decisión 1622 que se llama Biodiversidad y Cambio Climático de la COP de Cali, donde habla ya explícitamente en una decisión sobre el vínculo entre el cambio climático y la biodiversidad. Entonces, ¿qué dice esta decisión? Uno de los temas importantes es que reconoce que si se logra el Acuerdo de París, es fundamental lograrlo, perdón, para evitar una mayor pérdida de diversidad y la degradación de las tierras y los océanos. También que reconoce el papel funcional esencial de la biodiversidad en el restablecimiento de la integridad ecológica y contribuye a abordar el cambio climático y la pérdida de diversidad. Además, también tiene en cuenta diversos valores como visiones, incluidos conocimientos tradicionales, los pueblos indígenas y las comunidades locales, ¿no? Que es muy importante en países como Perú y Colombia. Y por supuesto la protección de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Que también es un tema pendiente y que hay mucho por trabajar. Además, esta decisión reconoce unas directrices que son elaboradas previamente, ¿no? Que son estas directrices voluntarias para el diseño y la implementación eficaz de enfoques basados en ecosistemas, que como vimos en la sesión anterior, también son soluciones basadas en naturaleza para adaptación o para cambio climático, y la reducción de riesgo de desastre, ¿no? Entonces aquí hay digamos que recomienda a los países utilizar esta guía, ¿no? Que la pueden buscar también en internet, es muy fácil, la encuentran, pero también la encontré solo en inglés. No sé si también debe haber una versión en español, esperemos.
Entonces, para no alargarnos mucho, vamos a tener primero una primera dinámica de participación de este bloque en el Mentimeter. Pueden entrar a esta dirección menti.com y vamos a ingresar este código. Vamos a hacer solamente un par de preguntas para luego ir por abrir el micrófono a los... Voy a copiar esto también aquí, en el chat, para que sea más fácil. Y entonces, por favor, los que puedan entrar para participar, solamente es un poco para mantener el contacto entre todos. Aquí tenemos una primera pregunta abierta para que puedan poner lo que ustedes les parezca. Es, luego de esta primera introducción, el bloque 1, ¿qué palabras te vienen a la mente cuando escuchas biodiversidad? Vamos a dar unos 2 minutos para que puedan entrar. Recuerden que es menti.com con este código 63176230. Ah, 23 metas, fauna, flora. Tenemos grupos, especies, conservación, vida. Y se van sumando más respuestas. Entonces tenemos bioma, tenemos ecosistemas, acuerdos, hogar, CBD, conservación, preservación, especies, organismos diversos, conservación, compromisos, conferencia de las partes. Entonces, equitativa, derechos de la naturaleza, animales. Entonces, digamos que cuando hablamos de biodiversidad, a un primer momento pareciera que hablamos de plantas y animales, pero como vemos, es algo mucho más complejo, implica también muchos temas y como mencionaron los compañeros en la introducción, es indispensable entender la biodiversidad junto con la sociedad, ¿no? Y con los que viven y aprovechan los recursos de la naturaleza, ¿no? Como todos. SBN, bueno, entonces aquí. Vamos con la siguiente pregunta. Este sí es para que cojan una alternativa. ¿Cuál de los siguientes instrumentos internacionales está directamente relacionado con la conservación de la biodiversidad? Pueden seleccionar una alternativa. Mm, Vamos a dar un minuto. Y vamos, anímense a participar. Ok, bueno, tenemos ya bastantes respuestas. Efectivamente, el convenio sobre la diversidad es el principal, ¿no? Directamente relacionado. El Acuerdo de París también habla de ecosistemas, de los impactos del cambio climático en los medios de vida, pero digamos que
que directamente relacionado es el convenio sobre la diversidad biológica. Quería mencionar nada más que hay otros marcos internacionales de protección de la biodiversidad, como el convenio CITES, como el convenio Ramsar, ¿no? que habla de protección de especies o de protección de humedales, y así hay otros, ¿no? También que son específicos, pero digamos que aquí estamos dando una introducción general a los conceptos y no vamos a hablar solamente de esto, marco internacional, sino otros temas. Entonces, ahora vamos a dar, de acuerdo al programa, unos 7 minutos para abrir el micro a las preguntas, por favor. Si alguien tiene preguntas o comentarios o quieren comentar alguna experiencia relacionada a este primer bloque sobre concepto de diversidad de ecosistemas y marco internacional para la biodiversidad. Por favor. Muchísimas gracias, Rodrigo, por este primer bloque. Vamos, como bien señalas, a dar un espacio de preguntas. Por favor, un máximo de 3 preguntas. Si alguien quisiera hacer el uso de la palabra, recordarles también, por favor, que en el chat se encuentra el link para que puedan registrar su participación en el seminario web. Entonces, no sé si alguien quisiera tomar la palabra para hacer algún comentario, alguna pregunta sobre lo presentado por Rodrigo. Sí, tenemos a Carmen Valentina Palomino. Adelante. Vamos a recoger primero las preguntas y luego Rodrigo va a dar respuesta. Adelante, Carmen. Tu micro está apagado. Tienes que abrir el micro. ¿No los puedes prender? No te permite. Qué extraño. Porque todos los demás sí pueden prender su micro sin problemas, ¿verdad? Nosotros no hemos puesto ninguna restricción. Quizás intenta saliendo y volviendo a ingresar, y si no, entonces puedes dejar tu pregunta en el chat, igual le vamos a dar respuesta. De acuerdo, Sí, Carmen. claro. Así ¿Alguien es. más? Camila García, adelante. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Sí, mi pregunta iba más, cuando se habla el término de ratificar, ¿a qué exactamente hace mención cuando un país, digamos, va a ratificar, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer una pregunta? La otra pregunta de Carmen la tenemos en el chat. La pregunta es, ¿los bonos de diversidad están relacionados con el marco de la Convención de Diversidad Biológica? Es la otra pregunta. Y, a ver, por favor, quiero ver si alguien más está levantando la mano. No veo a nadie más levantando la mano. En principio son estas 2 preguntas las que tenemos. Rodrigo, adelante, por favor. Gracias por las preguntas. Sobre ratificar, entiendo que se refiere cuando un país ratifica un convenio, ¿no? Bueno, digamos que en el marco primero es un marco general de Naciones Unidas, ¿no? Donde todos los países la mayoría de países global del mundo son parte de las Naciones Unidas. Dentro de las Naciones Unidas hay diferentes ámbitos dependiendo del tema económico, ambiental, ¿no? En este caso que nos convoca aquí de interés ambiental, entonces digamos hay estos espacios que son las convenciones. Cuando se negoció el Acuerdo de París, por ejemplo, también ya había muchos países que eran miembros de la Convención de Cambio Climático de los 90, los 2000, inicios de los 2000, y cuando se da el Acuerdo de París, digamos que sea un nuevo marco para otras nuevas metas, otros compromisos. Entonces, ratificar se refiere a que cada país tiene que enviar una comunicación formal a las Naciones Unidas de que acepta o es parte de este acuerdo, ¿no? Y eso después se da una equivalencia en la legislación nacional, ¿no? En el caso de Colombia, Perú, muy probablemente ha sido a través del Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería, que ellos hacen que por su rol internacional dicen que simplemente sí, Perú está de acuerdo, por decirlo de manera simple, en tal tratado y lo ratifica, es decir, está de acuerdo, ¿no? A eso se refiere. Sobre los bonos de la biodiversidad, eso es un tema muy interesante. Está relacionado en el sentido de que
tiene que estar alineado, debe incluir o estar considerado en las metas nacionales, en el aportar al marco internacional, pero sí, digamos que esto es un mecanismo financiero, ¿no? Es un mecanismo financiero y un mecanismo financiero tiene sus propias particularidades dependiendo de dónde se use. Por ejemplo, si es que el bono de biodiversidad es utilizado a un nivel nacional o utilizado por un banco, por ejemplo, por el Banco Interamericano de Desarrollo o así, y quién es el que aplica este bono. Tiene unas características que básicamente son indicadores, ¿no? Imaginémonos, por ponerlo de manera simple, porque como les decía, es un tema financiero, es decir, cómo el crédito que me están dando no daña por ejemplo, quiero construir una planta hidroeléctrica o quiero hacer por ponerlo en términos ambientales, porque puede ser otro tipo de inversión, o una planta de energía solar. Cómo esta inversión es positiva hacia la naturaleza, o hay un término que se usa también que es no harm, o sea, no es dañino a, ¿no? O sea, no necesariamente tú tienes que hacer una inversión para proteger a la biodiversidad, pero al menos tienes que demostrar que no estés haciendo daño. Entonces, en ese sentido, sí está relacionado, ¿no? Pero como le digo, cada entidad financiera o cada marco nacional o internacional tiene sus propias características para aplicar a un bono. Eso podría mencionar. No sé si hay más, o lo corto, o seguimos. No, no, sí, continuamos, no vemos más preguntas. Vamos a dar inicio entonces al bloque 2 de estrategias de conservación. Adelante, Rodrigo. Perdón. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, se está viendo, pero todavía no estás compartiendo o sí, sí estás compartiendo, ¿no? Ya, ok. Gracias. Bueno, entonces, el segundo bloque vamos a hablar un poco de estrategias de conservación. De manera general, otra vez, hay mucho que discutir y yo creo que ustedes también desde sus organizaciones, de sus grupos, también deben tener mucho que compartir. Aquí vamos a hablar simplemente conceptos grandes, generales, internacionales, que claro, se aplican a todo nivel para poder tener un entendimiento común, para generar una discusión, una conversación. Entonces, un tema crucial en la conservación es las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, las áreas naturales protegidas, otra vez volvemos a la definición de la convención. Como les digo, pueden haber otras definiciones también, pero la convención, digamos, es la que da la pauta. Entonces, un área protegida es un área terrestre o marina especialmente dedicada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de los recursos naturales y culturales asociados, gestionados mediante medios legales u otros medios eficaces. Puede ser pública o puede ser privada. Entonces, algo muy importante en este tema. Ay, perdón, no sé. Quiero activar el puntero, pero bueno, no importa, pero las áreas protegidas, un tema crucial es el aspecto legal, ¿no? Eso es lo que vamos a ver que diferencia con otras estrategias, ¿no? Un área protegida de alguna manera tiene un reconocimiento de alguna manera por el Estado, por el municipio, sobre todo por algún nivel del Estado, de que es un área delimitada, ¿no? Por supuesto que esta sola protección legal o reconocimiento legal no asegura, ¿no?, su eficacia, ¿no? Pero digamos que eso es lo crucial, ¿no? De que tiene un reconocimiento normativo. Cuando dice otros medios eficaces, digamos que puede ser también no solamente una norma, sino un acuerdo, ¿no? Pero en general en nuestros países está regido por temas legales. Entonces aquí hay una base de datos mundial sobre áreas protegidas, la WDPA, que también los invito a revisarla. Está en la web, que es un mapa interactivo, y aquí solamente tomé un pantallazo de la región sudamericana y para que podamos ver, ¿no?, en los ecosistemas marinos que están protegidos aquí en celeste o en azul claro, y en verde los ecosistemas terrestres que están protegidos. Entonces vemos que es una región, Sudamérica, con ecosistemas emblemáticos, como dicen también, ecosistemas frágiles, donde desde muchos años anteriores
sobre todo en la década del 70, se empezó con la protección de zonas, ¿no? Con características especiales, y vemos que hay un territorio vasto que está protegido bajo esta estrategia, que son las áreas naturales protegidas o áreas protegidas. Entonces, hay la IUCN, otra vez, ¿no? O UICN en español, tiene 6 categorías para las áreas naturales protegidas, ¿no? Y que este es el marco global que se utiliza, ¿no? Tenemos la reserva natural estricta, áreas silvestres, los parques nacionales, que creo que es la categoría más antigua, incluso antes de que la IUCN definiera estas categorías. El monumento característica natural, la área de gestión o hábitat de especies, paisajes o paisaje marino protegido, y áreas protegidas con uso sostenible de los recursos naturales. Entonces, digamos que esta es la base para categorizar qué área natural protegida vamos a hacer o y también hay unos pasos, ¿no? Entonces, digamos, un primer paso es para asignar qué categoría es identificar los objetivos de gestión, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué queremos hacer esta área protegida? Luego hay una evaluación si es que este sitio cumple con la definición de área protegida de la UICN, ¿no? Que hay una guía. De ser así, se debe documentar las características, ¿no? Si es el estatus legal, los objetivos de gestión y la justificación de la condición de área protegida. Acá vemos también que hay un rol de la ciencia, de los datos, de la información. Vamos a ver también eso más adelante. Utilizar esta información para proponer una categoría de gestión utilizando las herramientas de selección disponibles. O sea, acá, como les digo, hay algunas directrices de la UICN y de otros. También a nivel nacional, nuestros países tienen algunos guías, orientaciones, marcos legales, donde tú dices, ok, cumplo, no cumplo. ¿Por qué es reserva natural y por qué no es área silvestre? ¿Por qué es parque nacional y por qué no es monumento? Hay, ¿no? Digamos, unas fichas donde uno va casi haciendo un checklist, una lista de qué es lo que lleva y por qué uno, por qué no el otro. Luego, idealmente, llevar a cabo un proceso de consulta para acordar la categoría propuesta. Pero lo que nos dice la guía es que también que el gobierno al final es el que toma la decisión final, ¿no? Entonces, digamos que en estos procesos hay algunas ONG, por ejemplo, TNC, que deben conocer, donde ellos han logrado, a partir de la gestión privada, ¿no? Convencer a los gobiernos de hacer áreas protegidas, incluso con estrategias que han ido hacia la compra de territorios, ¿no? Con las donaciones que ellos recaudan, ¿no? Y ellos tienen estos ecosistemas emblemáticos en Sudamérica, donde vienen trabajando tanto en Perú, en Colombia, en Chile, Argentina, en Brasil. También tienen un trabajo importante en la protección de áreas naturales. Entonces, aquí solamente quería mostrar un pantallazo del mapa de áreas protegidas de Colombia y el mapa de áreas protegidas de Perú, ¿no? Como decía, estas 6 categorías de la IUCN es la base, pero cada legislación nacional tiene sus propias interpretaciones y subcategorías, ¿no? Pero algo que vemos y que simplemente con el mapa se muestra es que los territorios protegidos son bastante amplios, ¿no? Otra vez menciono, no necesariamente el carácter legal de una área protegida asegura que no tengan amenazas, ¿no? Pero digamos que están reconocidas legalmente y en el mapa figuran, ¿no? Ese es el mensaje. Entonces, como mencionábamos al principio en el bloque anterior sobre el marco internacional, todos los países deben tener sus estrategias o planes de acción o planes nacionales sobre diversidad, ¿no? Colombia tiene un plan de acción de biodiversidad al 2030, donde busca alinearse con las metas de Kunming-Montreal, ¿no? Entonces, vamos a ver, tiene 6 metas, aquí solamente voy a compartir una, que es sobre gobernanza y corresponsabilidad para la gestión colectiva biocultural de los territorios, para el bienestar de los grupos étnicos y las comunidades locales, ¿no? Entonces, en primer saque, el número que nos llama la atención, vemos al 2030, Colombia alcanzó el 34% de la gestión de la conservación. ¿Y cómo lo hace? A través de sistemas de áreas protegidas, OMEC y territorios indígenas afro. Entonces ahora vamos a ver qué es OMEC, ¿no? Pero el mensaje aquí es que no, los gobiernos, primero, se están alineando a las metas 30x30, vemos que el 34% ahí, Colombia ha ido un poco más allá con 34%, y también
vemos que las áreas naturales están presentes como una estrategia, ¿no?, de protección, ¿no?, dentro de sus planes nacionales. Perú también tiene una estrategia nacional de diversidad biológica al 2050, aprobada en 2024, donde también es un poco más extensa por términos características de la planificación nacional de Perú, pero también tiene diferentes metas que están alineadas al marco de Kunming-Montreal, es decir, al marco internacional, ¿no? Vemos cómo se va ligando lo internacional, va cayendo en lo nacional. Y otra vez, ¿qué nos llama la atención acá, si se recuerda? El 30%, ¿no? Al 2030 se encuentra con 30% del territorio nacional continental y el 10% del territorio nacional marino conservado, mediante qué áreas naturales protegidas y otras medidas eficaces de la conservación basada en área o MEC, que vamos a ver, ¿no? Entonces, otra vez, vemos cómo el tema internacional con estas metas del 30 por 30 se traducen en estrategias nacionales en nuestros países y utilizan estrategias que son internacionales de conservación como las áreas naturales protegidas y las OMEC, ¿no? Eso también como grupos, como ciudadanos, nos da un marco, digamos, para poder monitorear, ¿no?, si es que se está cumpliendo o no se está cumpliendo esta protección prometida en los instrumentos de planificación. Entonces, dicho esto, ¿qué son las OMEC, no? Las OMECs ahora están muy en boga, son otras medidas efectivas de conservación basada en áreas. Entonces son áreas geográficas básicamente que no sea un área protegida. Entonces ahí con eso tenemos básicamente una definición. De las OMEC están fuera de las áreas protegidas, ¿no? No están, pero tienen resultados positivos sostenidos a largo plazo para la conservación in situ de la biodiversidad. También, revolviendo a la pregunta de los bonos de diversidad, este término de resultados positivos es también muy importante, ¿no? Podemos discutir qué significa resultados positivos, pero básicamente es que hay una conservación, ¿no?, que hay que digamos que la determinada especie, sea de fauna o flora, tiene un beneficio por el área en que estamos manejando, ¿no? Entonces, hay unos criterios para identificar una OMEC, es que, como obviamente, que no sea un área protegida y contribuya a la conservación de la biodiversidad, que el área está gobernada y gestionada, ¿no?, que hay alguien que está gobernando, no es un área, digamos, que hay alguna manera de delimitarla, ¿no? Luego que logra una contribución sostenida y eficaz, ¿no?, en la conservación, y tiene funciones y servicios asociados a ecosistemas y valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros valores localmente relevantes. Entonces, acá, digamos, hay tres tipos de conservación en la SOMEC, ¿no?, yendo desde menor intensidad en rosado o en rojo o a mayor intensidad en verde. Primero, una conservación subsidiaria, perdón, que son áreas no transformadas, sitios sagrados, áreas militares. Luego está una conservación secundaria, donde hay áreas para la protección de servicios ecosistémicos, por ejemplo, especies comerciales, agua. Y luego una conservación primaria, ¿no?, donde haya territorios, por ejemplo, los territorios conservados por los pueblos indígenas, el de designación internacionales, como lo que comenzaba los sitios Ramsar o reservas de biosfera, y áreas que cumplen con la definición de área protegida, pero que no requiere que sean reconocidas como tal, ¿no? Entonces, esto lo tomé de una guía que ahora lo vamos a mostrar, pero acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de conservación subsidiaria. Es un fuerte militar, ¿no?, en Tolemaida, en Cundinamarca, en Colombia, donde el objetivo es el entrenamiento militar y una base aérea. Pero como está cerrado, es un área importante de conservación para aves y para la diversidad. Entonces, se categoriza como una OMEC. Luego está en conservación secundaria, la Reserva Natural Salto Topacio, Bolívar, ¿no?, que tiene un objetivo de producción sostenible y la reivindicación de derechos de la mujer y conservación de bosque seco, ¿no? Ahí vemos la producción de miel que hacen en ¿no? Y luego con una conservación primaria que tenemos el Parque Municipal Natural Andaki-Caquetá, y que el objetivo es conservar el patrimonio natural y cultural. Esta es la guía, ¿no?, de otras medidas para la OMEC, que es una guía del Ministerio de Ambiente colombiano, que pueden revisar también, está en la web, y da un poco el paso a paso de cómo establecer qué características tiene una OMEC.
Entonces, un poco para ya ir a la situación de la biodiversidad. Como les menciono de nuevo, la UICN es el punto de referencia y tiene una lista roja, ¿no? Hay una tristemente famosa lista roja de especies en peligro de extinción o bajo amenaza de extinción, ¿no? Hay 47.000 especies que están bajo amenaza, es decir, casi el 28% del total de especies evaluadas están amenazadas. Vamos a ver que hay una correlación entre la evaluación y el mapeo de especies amenazadas, ¿no? Resaltan, por ejemplo, los anfibios, las cicadas, las ocícadas, o cicadias, ¿no? Que son ese tipo de plantas que también están en extinción, en peligro de extinción, y los corales de arrecife, los tiburones, ¿no? Aquí, ustedes si entran a la lista roja de IUCN, pueden buscar incluso hasta por nombre científico de la especie para ver su situación. Entonces, vemos, ¿no? Que hay una correlación. Mientras más especies son evaluadas, más especies amenazadas se encuentran, ¿no? Entonces, es preocupante, ¿no? Este es un cuadro de la propia UICN de 2025, o sea, muy reciente. Y el cambio climático, por supuesto, que impacta a la biodiversidad. Entonces, acá más que mostrar todos los datos que existen, quería compartir con ustedes las fuentes, ¿no? Está el sexto reporte del IPCC, el ARC, que cualquier persona que esté interesado en datos científicos para respaldar acciones tiene que revisarlos, que con la producción del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Y vemos, por ejemplo, en la parte de abajo, que no sé por qué se me ha perdido el puntero láser, pero en la parte de abajo donde ecosistemas, vemos que no, en gris significa que no hay tanta información de si los cambios son positivos o negativos, pero vemos que sí hay impacto, ¿no? Y vemos nuestra región más o menos en el medio, que ya hay evidencia de que hay impactos tanto en los ecosistemas terrestres, de agua fresca en los océanos y en las especies también terrestres. Y también algo muy importante que se está cambiando la estacionalidad, ¿no? La fenología del ciclo propio de recuperación de los biomas, de los ecosistemas. Y otra fuente importante es la evaluación informe de evaluación del IPBES, ¿no? Que es muy interesante. También digamos que estos también, ay, perdón, aquí vemos, por ejemplo, esto es este informe donde hay impulsores indirectos de los impactos en la biodiversidad, como los temas demográficos, socioculturales, tecnológicos, gobernanza, conflictos, ¿no? Sabemos que los conflictos también impactan mucho en el territorio, en los ecosistemas, y hay impulsores directos donde vemos en naranja el cambio climático, ¿no? Dependiendo si es un ecosistema de terrestre, de agua dulce marino, el cambio climático impacta, ¿no? Resaltando el impacto sobre todo en el mar, y donde no se necesita mucho más información. Y algunos datos, por ejemplo, ¿no? Que eh, el 82% de biomasa de mamíferos se ha reducido, ¿no? Entonces, eh, esto es alarmante para los diferentes tipos de especies. Luego también tenemos estos gráficos, también este informe vemos cómo por tipos de especie también hay una alta preocupación y grave peligro, ¿no? Otra vez las cicadáceas también están en un alto peligro, los anfibios y así, ¿no? Esto también les invito a revisar este informe que es muy interesante y tiene bastantes datos. Entonces, con esto damos fin a la información del bloque 2 para pasar con el mismo enlace al Mentimeter y con el mismo código, ¿no? Entonces vamos a ir, esta es la anterior, vamos a ir con una primera pregunta, que es, ¿cuál consideras que es la estrategia más efectiva para conservar la biodiversidad? Aquí vamos a dar 2 minutos, por favor. Recuerden que es menti.com con el código 63176230. Vamos a dar 2 minutos, por favor.
Gracias a los que están participando. Vamos a dar unos segundos más. Bueno, vemos que acá no hay respuestas malas, ¿no? Es una respuesta de opinión, pero vemos que ha ganado integrar más la biodiversidad en la política frente al cambio climático, seguido por promover la educación ambiental y tercero, por ampliar las áreas protegidas. Imagino que como son también grupos sobre cambio climático, ganó esta respuesta. Es importante esto de integrar la biodiversidad en la política de cambio climático. Eh, digamos que, por ponerlo de manera histórica, la Comisión de Cambio Climático es la que ha tenido más recursos, ¿no? Entonces, lo que se quiere ahora, por eso se habla y por eso también hay esta decisión que les mostré en el bloque anterior sobre cambio climático y biodiversidad, que reconoce ya la interacción y digamos ya no está en duda que el cambio climático impacta. Entonces sí, si ponemos a pensar de que la Comisión de Cambio Climático tiene más recursos, es importante que incluya biodiversidad para que podamos tener mayores recursos a nivel nacional, internacional para protección. Una segunda pregunta es, ¿conoces alguna área natural protegida? ¿Cuál? Aquí vamos a dar 2 minutos, aquí pueden poner la respuesta que ustedes consideren. Vamos a dar 2 minutos también. Ok, tenemos varias respuestas. Voy a ir Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional de Paracas, Reserva Nacional de Punín, Reserva Nacional del Manu, el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquite, el Parque Nacional Puracé, el Parque Nacional Tingo María, Baguaja Sonene, Machu Picchu, Papa de la Quinoa, Humedales de Villa, la Reserva Nacional de Tambombata, El Sira, Santuario Machu Picchu, Reserva Nacional de Pacaya Samiria, TNTA, M, no sé qué es, de repente nos pueden ayudar en el chat. Y ya no alcanzo a leer, no sé por qué mi pantalla está aquí. Pero bueno, esa ha sido un poco la dinámica para este bloque. Y ahora sí vamos a dar pase a igual un bloque de preguntas, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Rodrigo. Eh, a ver, vamos entonces a abrir las preguntas. Nuevamente tendríamos una ronda de 3 preguntas para quienes deseen participar. Pueden levantar la mano, por favor. Eh, a ver, me pareció ver que alguien levantó la mano, ya no lo logro visualizar. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta o algún comentario, algo que quisieran compartir? ¿No? Ok, entonces avanzamos con el siguiente bloque, ¿te parece, Rodrigo?
De Vamos a acuerdo. dar pase al siguiente bloque que corresponde a monitoreo participativo. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, solo quería mencionar que hubieron más preguntas, más respuestas aquí, solo que mi pantalla no me dejaba responder. Igual esto de acá va a quedar para el registro del taller. Entonces, vamos a continuar con el tercer bloque eh, que hemos denominado monitoreo participativo. Entonces aquí, igual que en los bloques anteriores, el objetivo es tratar de dar algunos conceptos que nos permitan discutir, conversar sobre cómo se puede participar en la protección. Hay muchas estrategias, mucho trabajo, muchos proyectos, y esto no es una lista exhaustiva de lo que hay, sino simplemente un poco para conversar y entendernos. Entonces, un término importante es vigilancia participativa, ¿no? Es un instrumento de gestión que promueve la participación de la sociedad civil en la acción de vigilancia y apoyo de las acciones de control de las áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento y zonas de interés. Es decir, una definición del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú, donde en general, desde la concepción de los términos de áreas protegidas, de conservación, siempre ha habido un rol importante de la sociedad, al menos desde el tema conceptual, ¿no? Entonces, siempre se ha asumido de que no es posible de que el Estado por sí solo, sobre todo en países como de desarrollo como el nuestro, países del sur, puedan hacer una vigilancia, digamos, al 100% de las áreas, ¿no? Sobre todo, como hemos visto en los mapas, hay áreas que son bastante extensas, ¿no? Entonces, el rol de la sociedad civil es importante, sobre todo porque muchos, si es que no todas estas áreas protegidas o estas áreas de conservación, ya cuentan con gente que vive ahí, con población, con sociedades. ¿No? No son áreas, ¿no? Bosques vacíos, como decían antes, ¿no? Sino hay comunidades locales, comunidades indígenas, gente asentada, entonces es importante su participación. Pero debemos distinguir de dos tipos de esto, ¿no? Que uno es la vigilancia, que él mencionaba, y el control. ¿Cuál es la diferencia? Vigilancia se refiere a dar seguimiento, el desarrollo y tomar nota de las actividades que se desarrollan en una área protegida, de cuándo y cómo esas actividades afectan la biodiversidad, así como aquellos aspectos resaltantes de la biodiversidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes, jóvenes interesados en el cambio climático, en la biodiversidad, tienen capacidades importantes que no toda la población tiene de conocimiento y pueden contribuir a la vigilancia. El control ya se refiere a las acciones realizadas de forma sistemática que se desarrollan una vez identificada una falta o infracción y tiene como objetivo la sanción, ¿no? Como les mencionaba, esto es sobre todo en áreas protegidas que tienen un marco legal, una protección. Entonces, digamos que hay un importante rol ahí en tomar evidencia de que, de que hay una falta, una infracción al marco legal que tiene un área protegida. Y entonces, digamos, ahí hay la vigilancia va mucho más cerca al monitoreo rutinario, por así decirlo, y el control ya va cuando se ha identificado una falta. Entonces, hay otros términos también que están en nuestros países, que es el de buena gobernanza, ¿no? Por ejemplo, en Colombia sé que está este término de buena gobernanza, donde se habla de que la gobernanza tiene que tener un rol de la sociedad civil también incluido a través de mecanismos de participación efectiva, etcétera, ¿no? También está, por ejemplo, aquí en Perú, también yo sé que allá también en Colombia hay, que es guardaparque voluntario, es decir, una persona que está reconocida para ser parte del proceso de vigilancia de un área protegida de una manera voluntaria. Eso se puede hacer de maneras individuales o a través de colectivos. Y también hay un término que se llama vigilante comunal local, donde sobre todo participan las comunidades locales, los pueblos indígenas, donde tienen un rol activo como vigilante, porque como nos podemos imaginar, nadie conoce el territorio como ellos mismos, ¿no? A veces uno está en el campo y pierde la orientación, pero sabemos que un poblador sin ninguna señalética se ubica y sabe dónde están los ríos, los montes y los recursos, a dónde ir y a dónde no ir también.
Entonces, algo que les quería mostrar de este estudio de Mandeville es, ahora sí puedo usar el puntero, pero aquí está. Sí. Donde mientras los datos de la participación, del monitoreo participativo, ¿no? Mientras vemos desde el 2000 al 2020, ¿no? Cuando dice otros datos, otras fuentes de datos, muy probablemente se refiere a los científicos, ¿no? Pero vemos cómo desde el 2000 hasta el 2020, los datos del monitoreo participativo han ido creciendo, ¿no? Y han superado en creces a los datos de otras fuentes. Entonces, eso es muy importante, ¿no? El rol del monitoreo participativo en la producción de información, ¿no? Sobre la afectación de la biodiversidad, el estado de la biodiversidad y los ecosistemas. Vemos también el porcentaje de data del monitoreo participativo por regiones, ¿no? Acá tenemos en celeste Latinoamérica, pero también vemos cómo hay un importante crecimiento en las últimas décadas. En África también, y en general en todos lados, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay otros países como Norteamérica donde siempre ha habido o sea, bueno, no siempre, pero al menos en este cuadro hay un importante rol de la participación. Luego, otro cuadro también de este mismo estudio, donde nos habla sobre el porcentaje de data del monitoreo participativo por especies. Entonces vemos, por ejemplo, en aves siempre ha sido crucial el monitoreo participativo, o mejor dicho, siempre no, perdón, desde que lo muestra este estudio, los famosos bird watchers, ¿no? En nuestros países son lugares icónicos para el avistamiento de aves, ¿no? Donde tenemos prácticamente los principales descubrimientos anuales, nuevos descubrimientos de aves, ¿no? Y ahí sí vemos también en diferentes especies de cómo el monitoreo participativo viene brindando datos, ¿no? Por ejemplo, en anfibios, en azul, vemos, ¿no? Cómo está y en reptiles también, ¿no? Y así en otras especies. Bueno, ahora ya yendo un poco al tema de juventudes, igual que el Yungo, como vimos el seminario pasado, y también nuestra compañera en la introducción nos hizo ver todo el esquema de participación de la Comisión de Cambio Climático que tiene. También hay un esquema similar para juventudes en el Convenio de Diversidad Biológica, que es este Global Youth Biodiversity Net. Fue creada en la 10ª Conferencia de las Partes de la Convención o el Convenio para anunciar oficialmente su interés de comenzar, ¿no? Entonces, esto venía ya desde antes de las juventudes, de las organizaciones de juveniles, pero digamos que en la COP10 se reconoce oficialmente. Y algunos objetivos es representar la voz de la juventud a nivel mundial en las negociaciones del convenio, sensibilizar a los jóvenes sobre los valores de la biodiversidad, conectar a individuos y organizaciones juveniles para construir una coalición global e inspirar a los jóvenes y futuros líderes mundiales a trabajar por la sostenible conservación de la biodiversidad para un medio ambiente y una sociedad saludable, ¿no? Entonces, podemos mencionar que este es el equivalente al YONGO, ¿no? Para el Convenio de Diversidad Biológica. Y además tiene digamos, capítulos regionales, ¿no? Hay uno de Latinoamérica y el Caribe que se ha reunido diferentes fechas. Son 4 capítulos regionales, entre los cuales está este capítulo de Latinoamérica y el Caribe, y 60 capítulos nacionales. Le llaman capítulos nacionales, digamos, a la sección dedicada a un país, ¿no? Igual a la región, capítulos regionales se refiere al capítulos por región, en este caso que he resaltado aquí, Latinoamérica y el Caribe. Entonces, quería resaltar también una reunión que fue previo a la COP de Cali, tal vez alguno de ustedes participó, fue el 19 y 20 de octubre de 2024, y se realizó la Cumbre de Niñez y Juventud por la Diversidad en Colombia. Entonces, un dato importante, digamos, y uno de los elementos que produjo esta conferencia es un manifiesto de la niñez, adolescencia y juventudes por la biodiversidad, ¿no? Donde acordaron ciertos puntos, ¿no? Digamos, donde resalto algunos, que son la institucionalización de instancias de diálogo, solicitan el desarrollo de una hoja de ruta que integre y fortalezca la participación de los jóvenes en la implementación de políticas sobre conservación y cambio climático, demandar la creación de mecanismos de acceso a recursos e incentivos que promuevan proyectos dirigidos a la niñez,
adolescencia y juventudes, ¿no? En áreas, por ejemplo, que fueron denominadas de interés como la agroecología, la economía circular, biotecnología, bioeconomía, ecoturismo y empresas basadas en la protección de la biodiversidad. Y, por supuesto, un tema crucial, también solicitaron la protección de defensores juveniles, ¿no? Entonces, esto es uno de los ejemplos de productos que tienen estos espacios, ¿no? Porque este manifiesto se lleva luego a la conferencia de las partes, ¿no? A la COP. Y bueno, solo mencionar que hay un capítulo peruano de la red que se llama Red Peruana de Juventud y Biodiversidad, donde, eso lo saqué de sus propias redes sociales, tiene 13 nodos regionales, ¿no? En diferentes lugares en Perú. Por supuesto que esto es un espacio que es constante, pero claro, tiene, igual que en las COP de cambio climático, se activa mucho más cercano a las convenciones, ¿no? A las conferencias de las partes. También Colombia tiene su propio capítulo, ¿no? Aquí dejé su Instagram, ¿no? El GM Colombia, y tiene algo que pareció interesante, que tiene un pronunciamiento, unos resultados de un proceso de consulta que tuvieron en el 2020, que está disponible en la web también. Y claro, este es un grupo que yo sé que se alimenta de otros grupos ya mucho más antiguos de juventudes, pero digamos que bajo la convención el nombre oficial es este de aquí. Y bueno, eso es todo en este bloque. Vamos a ir para el Menti otra vez para un par de preguntas. Es el mismo código, es más, en la misma presentación. Solamente son un par de preguntas para luego ya Entonces recuerden, es menti.com, el código es 63176230. Y una primera pregunta es, ¿cómo podrían los jóvenes contribuir al monitoreo de la biodiversidad en su comunidad? Es una pregunta abierta, ¿no? Para que puedan responder con opiniones. Recuerden, no hay respuestas incorrectas, sino queremos conocer cuál es su opinión. Entonces, vamos a dar unos minutos. Bueno, algunas de las respuestas, perdón, que vamos leyendo es cartografías, mapeo comunitario, participando y tomando voz de la vigilancia participativa, estar vigilante acorde a los indicadores, conociendo la biodiversidad y valorándola, ciencia comunitaria, exigiendo que se incluyan los valores de diversidad peruana, de Latinoamérica en las currículas educativas, integrándose los enfoques en las veedurías ciudadanas, enfoque intergeneracional, publicando información con cualquier medio de comunicación, realizando visitas y realizar informes para luego compartirlos y tener un material completo y entendido. Luego tenemos mediante grupos de acción y monitoreo enfocados en resguardar la biodiversidad y educar a la comunidad, educación ambiental, conociendo y valorando las áreas naturales, teledetección y sistema de información geográfica, tomando iniciativas de conocer la biodiversidad e informar a la población sobre esta, participar en iniciativas de ciencia ciudadana, participación en actividades de conservación, actividades con real impacto en niños y vecinos de la comunidad, luego recolectar datos para su posterior estudio, diferenciándolos para medir los resultados. Integrando organizaciones con iniciativas locales y en alianza de líderes locales, privados y públicos, siendo parte de esta participación ciudadana dentro de la comunidad y utilizando tecnología a nuestro
beneficio. Creo que hay muchas buenas ideas que pueden ser parte de la agenda local, ¿no? No necesariamente, como mencionaron también los compañeros en la introducción, no necesariamente solo con un grupo de jóvenes, sino integrándose a otros grupos, espacios locales, ¿no? Totalmente de acuerdo con todas sus respuestas. Entonces creo que con eso dejamos este espacio para ya un espacio de preguntas, ¿verdad, María del Carmen? Muchas gracias, Rodrigo. En Gracias. efecto, damos nuevamente un espacio de preguntas, comentarios para quienes deseen tomar la palabra. Sí, Antonella, adelante. Buenos días. Quería hacer una pregunta al especialista Rodrigo de saber qué se puede hacer en el caso de Perú con el desborde del territorio, en el sentido de que hay, por ejemplo, el hecho de que ahora van a habilitar más hectáreas, o van a quitar, mejor dicho, hectáreas bueno, de las líneas de Nazca, por ejemplo, para beneficiar, obviamente, a lo que es la minería ilegal. Quería saber, por ejemplo, en ese sentido, qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer desde nosotros, los jóvenes que estamos en organizaciones aquí en Perú? Quería saber qué opinaba y qué nos podría recomendar. Gracias. Gracias, Antonella. Tenemos también, Rodrigo, una pregunta en el chat de Cristina Arango. Cristina nos dice, ¿cuáles son las garantías en derechos para las personas que son cuidadoras de nuestra biodiversidad, ya que en los transcursos de los años o en el transcurso de los años aumenta la violencia contra ellos, los asesinatos, secuestros de ambientalistas en todo el mundo? Esa sería una segunda pregunta. No sé si alguien más quisiera tomar la palabra, hacer un comentario también o reflexión o compartir alguna iniciativa sobre eh, participación de comunidades en la vigilancia de la biodiversidad. Si quisieran también lo pueden hacer. Karen Ardila, adelante. Karen Johanna Ardila, tu micro está apagado, tienes que encenderlo para poder tomar la palabra. No le deja encender tampoco el micro, qué extraño. Sugeriríamos volver a salir y volver a entrar, o si deseas también puedes dejar tu comentario o tu pregunta en el chat. Me parece raro que no tengan acceso al micro. Hay algunos que sí, otros que no. Quizás es porque no se ha dado, en algunos casos donde no pueden acceder al micro, es quizás porque no han aceptado la grabación, quizás por ello, al momento de ingresar. Mientras tanto, bueno, Catherine Tábara también nos alcanza una pregunta. Ella nos dice, ¿qué mecanismos existen o podrían crearse para que las juventudes tengan poder de decisión real en políticas de biodiversidad y no solo roles simbólicos? Vamos entonces respondiendo estas preguntas mientras alguien más se anima a compartir su pregunta o alguna experiencia. Adelante, Rodrigo. Gracias. Sí. Bueno, sobre la primera pregunta sobre lo de las líneas de Nazca, sí, pues es preocupante estas acciones que a veces algunas personas toman para esto, pero lo que yo diría es, en general, como opinión, para mí es, primero, organizarse, es lo que creo que lo que hacen ya es importante, porque creo que ese es el primer paso para tomar acción, y organizarse. Luego es utilizar los canales de difusión que existen, ¿no? Que a la mano primero desde el tema local, ¿no? Desde su localidad, el distrito, para difundir las opiniones que tienen y manifestar las preocupaciones que también pueden tener por
por algún tema como este de la afectación de un área arqueológica, ¿no? Y luego, por supuesto, están los canales formales ya de denuncia ciudadana o de quejas con las autoridades, ¿no? Entonces, yo diría que es eso, ¿no? Pero en general, eh, muchos de ustedes yo creo que están en la academia, en la universidad o en la etapa académica. Entonces, generar información, ¿no? Desde sus organizaciones y si es que es posible, en alianza con sus centros educativos, universidades, institutos, es importante, ¿no? Porque eso también es un respaldo. Entonces, digamos que yo diría hacer organización, generar información, mostrar esta información en los medios que sean necesarios, pueden ser digitales o redes sociales, y luego utilizar los canales formales para llevar estas preocupaciones. Sobre la garantía para los cuidadores, sí, bueno. Es lamentable, ¿no? Todos estos hechos que cada vez son más recurrentes, la verdad. Eh, bueno, ahí no tengo una respuesta porque la garantía debería ser el marco legal, ¿no? Que muchos en nuestros países existe, es lo peor, ¿no? O sea, hay un marco legal de protección, incluso específico, ¿no? Porque todos como personas estamos, digamos, ciertamente protegidos ante actos de violencia o crimen, pero incluso hay legislación especial para cuidadores ambientales, yo sé. Lo que yo podría decir al respecto es algo muy similar, ¿no? Es que debemos generar que información, ¿no? Darle voz y rostro a esas personas que son cuidadores, ¿no? Porque a veces, digamos, no se conoce. Entonces, si es que una persona es más conocida, lamentablemente, es mucho más difícil bueno, mucho más difícil, pero no imposible que tengan afectaciones hacia ella. Entonces, hacer conocido a estas personas que son cuidadores, ¿no? A todos, tener espacios de difusión, generar reportes, información, para que estas personas sean conocidas y de alguna manera, desde la sociedad civil, podamos darle esa visibilidad para que sean más protegidos. Y por supuesto, conocer el marco legal, ¿no? No desde una manera individual, sino tal vez como organización, otra vez, saber cuáles son los mecanismos de protección, las instancias para enviar una alarma, una queja, y esperar y exigir a las autoridades a través de los mecanismos que se tengan para que sea eficaz esa protección. Eso podría mencionar. Y bueno, sobre la última pregunta de qué mecanismos podrían crearse para las juventudes que tengan poder de decisión real en las políticas de diversidad. Digamos, como mencioné en el seminario pasado, las políticas públicas, el Estado tiene un mecanismo, un paso a paso, ¿no? Que ya está establecido. Entonces, yo creo que lo importante es que las organizaciones de las juventudes y sus miembros, sobre todo las entes directivos, participen de los espacios que son para las políticas públicas y documentar su participación, ¿no? Decir, que esta organización de tal localidad participamos en la asamblea tal para la política tal y empezamos estos 3 puntos, ¿no? Entonces, eso que te puede dar que tú estás dejando una constancia de que esos son los aportes que tú consideras pertinentes y luego puedes decir, comparar si se adoptó, si se incluyó o no se incluyó cuando la política ya tenga una fase de consulta o tenga una versión. Eso podría mencionar, ¿no? Bueno, ahí me quedo, no sé si hay otra pregunta. Sí, tenemos a Karen. A ver, Karen, intenta abrir nuevamente tu micro, por favor. Karen Ardila. Sí, sí, señora. Buenos días. Muchas gracias. Creo que Buenos ya. días. Sí, perfecto. Bueno, no, yo solamente quería dar un pequeño aporte sobre la experiencia de Colombia. También, pues, cuando tocaste el tema de Giving y de estos jóvenes que también se están organizando en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, pues que justamente acá en el país se dio la oportunidad para que los jóvenes puedan o pudiesen aportar a la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad por medio de una ruta específica sobre niñez, adolescencia y juventud. Y pues muchos de estos jóvenes que
hoy estuvieron hablando, desde la LCOI, desde Giving, la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente y otros grupos de jóvenes muy activos en el país, pues tuvieron la oportunidad de aportar al Plan de Acción de Biodiversidad para que en este quedaran inmersos compromisos específicos abordando la importancia que tienen también, no solo hacia, pues por decirlo así, hacia el marco de educación ambiental o como en el ejercicio de voluntariado y demás en la educación informal, sino también hacia diferentes ejercicios que tienen ellos ya inmersos en temas de restauración, ¿no es cierto? También sobre todo el tema de especies y diferentes abordajes en las metas nacionales del Plan de Acción de Biodiversidad que quedaron también planteadas. Entonces, esta también me parece una gran experiencia porque sin duda este ejercicio vale la pena replicarlo en los otros países, vale la pena también abordar esta experiencia, así como lo comentaba la LCOI, como desde la ANS, también desde el Plan de Acción de Biodiversidad se tuvo la oportunidad de recibir estos aportes y poderlos, justamente están publicados, ¿no? Estos aportes para que el sector ambiental y los otros sectores puedan también comenzar a cooperar con también este enfoque intergeneracional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karen, por compartir esta experiencia. Hay también un comentario de Miriam que me parecería súper bueno si la propia Miriam quisiera compartirlo. No sé si te animas, Miriam, a tomar la palabra. No, pues entonces quisiera leerlo. Miriam Montes nos indica que está agradecida por el espacio y educación que nos brinda el día de hoy. Nos sigue impulsando y motivando para ser conscientes de la responsabilidad al elegir servir y cuidar de nuestra diversidad. Me alegra mucho el saber que no soy la única en buscar beneficio en comunidad para el bien común, saber que nuestros rostros políticos actualmente no son sensibles a nuestro problema es lamentable y me alegra que se estén formando jóvenes para más adelante poder tomar mejores decisiones teniendo en cuenta la importancia de la legislación. Desde la ciudad de Iquitos, departamento de Loreto, Perú, un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Miriam, por este mensaje. No sé si a ti, Rodrigo, te motivó a hacer alguna reflexión adicional y final. Bueno, sí, yo quería agradecer por el comentario y también agradecer a todos la participación, tanto en las preguntas como en el Mentimeter. Y bueno, me alegre poder compartir con ustedes también un poco de lo que he visto y aquí cualquier consulta igual posterior, aquí me tiene. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Sí, creo, me parece súper interesante lo compartido por Karen también en términos de lo que ha sido la experiencia desde este proyecto Impactar lo Global desde lo local con el apoyo de la cooperación alemana y, como decíamos, con la participación de ambos ministerios del ambiente, tanto de Perú como del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, en el sentido de que, como señalábamos en los espacios de intercambio, ha sido justamente posible empezar a articular y a reflexionar de manera conjunta sobre estos temas, tanto de cambio climático como biodiversidad. De hecho, uno de los intercambios que se llevó a cabo de manera presencial fue la participación de jóvenes de Perú, Colombia, Alemania y Brasil en la COP16 en Cali, donde pudieron encontrarse de manera presencial, participar de manera virtual con nuestro colega desde Pakistán en lo que fue la zona sur, compartiendo las memorias de los intercambios trabajados a lo largo del año y también participar de la zona verde de manera activa con otros jóvenes. Creo que fue una experiencia bastante enriquecedora el encontrarse presencialmente y compartir todos estos espacios. De verdad nos alegra haber contribuido en este sentido a esta reflexión. Quisiéramos entonces, como parte de esta sección final, nos dice si tenemos preguntas adicionales, por qué medio nos podemos comunicar con su persona, nos indica Stephanie.
Desde Ucayali nos gustaría invitarlo a participar en espacios de diálogo referente al tema que se ha venido compartiendo el día de hoy. Claro que sí, pueden escribir igual al equipo, a Marcela en Colombia, GIZ Colombia, o a quien les habla, María del Carmen Tejada en GIZ Conosur desde Perú, para poder coordinar cualquier posibilidad de participación. Quisiera entonces recordarles que tenemos nuestro siguiente seminario, el siguiente y último seminario el sábado 14 de junio en este mismo link. Los invitamos a todos y todas a participar, a invitar también a otros jóvenes interesados en esta temática en seguir fortaleciendo sus capacidades para el desarrollo de estas iniciativas. Quisiera en esta parte final darle la palabra a mi colega Marcela Rodríguez para algunas reflexiones también finales. Muchas gracias, María del Carmen. Rodrigo, muchas gracias. Y quiero también pues agradecerles a todos y todas, cada uno y una de ustedes que pues nos ayudan también como a enriquecer este diálogo. La idea es que pues entre todos estamos como aprendiendo, porque esto es parte de este mundo del cambio climático y la biodiversidad, estar en constante actualización. Es una responsabilidad de quienes estamos en este medio, estar lo más informados posible, porque se mueve muchísimo este tema y para trabajarlo con las comunidades y con grupos de interés, pues lo importante es que estemos informados. Por ahí dicen que la principal acción para adaptarnos es estar informados de todo esto que está pasando y cómo ocurre en nuestro territorio. Agradecerles e invitarles a nuestra última sesión. El próximo sábado vamos a hablar sobre justicia climática, un tema también bastante interesante. Esperamos que nos acompañen. Es nuestra sesión final y pues estamos como con muchas ganas de poder hacer un cuarto encuentro, vamos a ver si es posible, para poder compartir e intercambiar experiencias con ustedes, que sabemos que son muchísimas. ¿No? Agradecerles totalmente este espacio y bueno, estamos ahí preparando algún material para poderles devolver toda esta información y que por supuesto ustedes lo tengan a la mano. En la próxima sesión les tendremos también más noticias de otros cursos y otros espacios de los que estamos trabajando fuertemente con María del Carmen para que ustedes puedan también aprovecharlo. Muchísimas gracias a ustedes por dedicarnos este tiempo de su fin de semana. Muy buenos días, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, abrazos. Hasta luego, abrazos. Gracias, hasta luego.